vives en los Estados Unidos de América, una de las líneas más frecuentes cuando hay una emergencia es el 911. Y cuando estás en una emergencia de cualquier eventualidad, dependes en ese momento de la sabiduría que cada una de las personas especialistas o que están capacitadas en esas líneas te proporcionarán en ese instante que estás pidiendo la solicitud para poder ser socorrido. Llámese de una persona en el ámbito de la medicina, o llámese de repente si es simplemente para pedir un rescate de una situación de emergencia, o bien si de repente no sabes dónde te encuentras, te has perdido en el camino y pides una persona que te guíe. ¿Sabías tú que en el libro de los Salmos también encontramos el 911 pero de forma invertida? Pues es así. El Salmo 119 es uno de los salmos que, como lo indicaba el 911 de forma invertida, es uno de los salmos que nos habla de una forma tan amplia sobre la ley de Dios. Pero, ¿será que la ley de Dios se limita solo a 10 mandamientos? E incluso, ¿será que los 10 mandamientos quedaron como parte del antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo? Cuando nosotros escuchamos la palabra Torá en el hebreo, condenota más allá de 10 mandamientos. Y de repente podemos estar diciendo que la Torá tiene que ver solamente con los mandamientos que se le dio a Moisés en el monte Sinaí. Sin embargo, la palabra enseñanza, del cual en la palabra hebrea es yará, es una palabra que nos lleva a ver que Dios, como un maestro, desea enseñarnos, desea capacitarnos e incluso educarnos. Pero ¿será de que el conocimiento del cual Dios nos proporciona a través de la Torá simplemente se condenota dentro de un conocimiento o de una parte cognitiva? Si usted desea saber más acerca de cómo tener instrucción divina y cómo conducirse, quédese conmigo en el repaso general de la lección de escuela sabática, nuestra lección número 8, la cual se titula Sabiduría para vivir con rectitud. Quédate con nosotros. Bienvenidos a su repaso semanal de escuela sabática. Me siento muy contento de que semanalmente las personas se están añadiendo al canal. Y si usted quiere también ser parte de este canal, el cual está siendo de gran bendición para muchas personas, recuerde suscribirse a su canal de YouTube, el cual dejo aquí el nombre, Airhouse Channel, tu canal con un mensaje de esperanza. Recuerda darle un like a los mensajes, también suscríbete si aún no te has suscrito y comparte con otras personas este mensaje para que pueda llegar a muchos más y que puedan ser cada día más las personas que se suscriben al canal de YouTube. Así que ya usted lo sabe, Airhouse Channel, tu canal con un mensaje de esperanza. Y como hemos estado entonces diciendo a través de esta leve introducción que hice sobre la lección número 8, quiero con ustedes compartir algunos conocimientos básicos en cuanto a cómo Dios nos orienta para vivir con sabiduría. Y uno de los primeros consejos que Dios nos da, tal como lo expresaba el día domingo, en mi corazón he guardado tus dichos. Pero ¿será de que los dichos que Dios ha dado en su ley solamente se quedan en meros conocimientos teóricos o son aplicables a nuestros días? Veamos primeramente lo que significa caminar o andar con Dios. La Biblia nos refiere mucho en cuanto a caminar con Él. ¿Será que caminar con Dios se limita a que lo conozcamos, que estemos en la iglesia, que hagamos buenas obras? ¿O será algo más que eso o el complemento de todas esas cosas ya dichas? Mira lo que nos dice la primera parte sobre lo que significa andar con Dios. Salmo 119, el versículo 165 nos dice de la siguiente forma: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Nota que aquí hay dos palabras muy clave. La primera dice que los que aman tu ley, y lo segundo dice que no hay tropiezo. Es decir, los que aman la ley de Dios viven en paz y como resultado no tienen tropiezo. Pero ¿de qué forma podemos entender, o el salmista qué nos quiso expresar a través de este versículo? Vamos a ver algunos detalles en cuanto a lo que significa caminar con Dios por medio de este versículo que estamos viendo. La primera cosa es que caminar con Dios es llevar una vida de fe. Así es, apreciado amigo.
Una vida de fe significa que usted confíe en Dios. Pase lo que pase en el entorno que usted viva o las circunstancias que se están dando, caminar con Dios es también tener fe en Él. Pero la Biblia, ¿cómo expresa lo que es el sentido de la fe y cómo se relaciona esto con los 10 mandamientos y con todas las enseñanzas que Dios nos ha dado en su palabra? Recuerda que la palabra enseñanza, o en este caso lo que tiene que ver con la instrucción del pueblo, es lo que en el hebreo se conoce como la Torá. Pero Dios también desea enseñarnos, Dios desea educarnos. Y como parte de ese principio, la fe es uno de ellos. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el Salmo capítulo 119, acompáñame con tu Biblia, en Salmo 119, el versículo 1, lo siguiente: bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces nota que la fe es más allá de simplemente creer en algo o tener confianza en alguien. La fe también tiene que ver con ser una persona íntegra. La integridad es una de las cosas que muchas veces los seres humanos han perdido de vista. La integridad tiene que ver con las acciones que hacemos, tanto buenas como malas. Es decir, cuando digo tanto buenas como malas, en el sentido de que, si bien es cierto, la integridad tiene que ver con esos dos aspectos, es decir, en el sentido de que usted pueda hacer una distinción entre lo que es correcto y lo que no es correcto. La integridad te lleva a ver incluso de que, aunque no te estén viendo en ese momento, estés a solas, sigas haciendo las mismas acciones. Si tú, por ejemplo, eres una persona que, si te dejan a cuidar una cierta cantidad de dinero, supongamos que el monto del dinero sea de $100, pero resulta que nadie te está viendo y tú en un momento dado tienes la necesidad de agarrar $10 de los $100, y tú dirás: mi jefe que me puso a cuidar este dinero no se dará cuenta que agarré los $10, total, yo después los repongo porque él tarda en venir. Pero imagínate que, al suponer que tu jefe va a demorar en venir y resulta que por sorpresa o por alguna circunstancia llega antes de lo previsto, ¿será entonces de que usted pudo reponer el dinero a tiempo, o lo agarraron, como decimos en un término común, con las manos en la masa? Entonces, más allá de lo que usted pueda hacer o no hacer en el momento, la integridad tiene que ver con eso. Si usted, bien es cierto, necesitaba los $10 de los 100, lo más correcto sería solicitar un permiso para que esta persona de la cual nos estamos refiriendo, es su jefe, sepa que usted va a tomar prestado el dinero. El hecho no está en tomar el dinero prestado. El hecho está en que usted no avisó a su jefe y usted tomó el dinero a solas sin que él se diera cuenta. Entonces, razón tenía el salmista en decir que bienaventurados son los que andan en camino de integridad. Pero la integridad también nos lleva a que confiemos en Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, el versículo 6. El apóstol Pablo en Hebreos 11:6 nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Es decir, cuando usted busca la presencia de Dios, cuando usted desea que Dios esté en su corazón, que Dios sea el centro de todo lo que usted hace, usted será una persona íntegra, será una persona que tendrá en alta estima los buenos principios que Dios da en su santa palabra. Otro punto muy importante sobre la integridad, sobre el caminar con Dios, como lo estamos viendo, que tiene que ver con la fe y nuestra relación con Dios, la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Nota lo que dice también el apóstol Pablo, y que es uno de los más importantes, diría yo, porque este versículo, apreciado amigo que me estás oyendo, derriba inmediatamente el falso concepto de que somos salvos por gracia y que ya no hay que obedecer los mandamientos, pues muy por el contrario, porque somos salvos por gracia, ya no hay que hacer nada. Pero ¿será que eso fue lo que el apóstol Pablo enseñó con respecto a la ley de Dios? Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 31.
Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Entonces note que aquí hay un punto muy importante. El apóstol hace una pregunta a la cual se contesta a sí mismo. ¿Será que porque yo tengo la fe en Dios, que yo sé que Dios es mi amigo, que Él me entiende incluso, será que yo tengo una licencia para actuar en su contra de forma deliberada? Dice que de ninguna forma, al contrario, confirmamos la ley. ¿Cómo entender este versículo a la luz de lo que es nuestra relación y caminar con Dios? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagina que tienes un amigo de hace 10 años. Estoy poniéndote una cifra quizás un poco pequeña y estoy usando mucho el número 10. Pero supongamos que esa persona tú la conoces hace 10 años. ¿Será que porque tú la conoces hace 10 años y esa persona te pide que, por ejemplo, te tires hacia atrás y que te va a estar esperando, te va a estar ahí apañando una vez que tú te tires hacia atrás? ¿Será que tú lo harás a pesar de los 10 años que tienes de conocer a esa persona? Si tú dudas en un momento, entonces eso quiere decir de que tú sabes que él va a estar allí, pero al mismo tiempo no le crees. El mundo está lleno de la misma forma de personas como en este ejemplo, que si bien es cierto creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Y cómo entender esto? Hay muchas personas que son conscientes de que Dios existe, pero no le quieren creer. Y parte de que no le quieren creer es que si Dios ha dicho de que si me amas, guardas mis mandamientos, entonces me toca a mí creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, como resultado de tener una relación con Dios muy íntima y de creer a lo que Él ha dicho, esto me lleva al siguiente punto. Me conduciré sin tacha o sin ninguna mancha. Y esto parece algo imposible en medio de una cultura que nos indica de que no somos perfectos, de que nadie es perfecto, de que al final todos hacemos el mal. Es una media verdad, y te lo digo porque es verdad que con todo lo que he mencionado es la realidad de cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios nos da la salida si confiamos en Él. Caemos en el mismo punto de la fe. Y mira lo que dice el Salmo, capítulo 119. Volvamos al Salmo 119. Y mira lo que dice especialmente el versículo 2 y el versículo 10. Salmo 119, versículos 2 y 10 dice lo siguiente. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Y mira lo que dice el verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. Y el verso 11 también nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces es claro que cuando nosotros entendemos que si amamos a Dios, procuramos no hacer daño a Dios en cierta forma con nuestras acciones, entonces vamos a aprender a tener en estima lo que son los dichos de Dios o las enseñanzas de Dios para aprender a caminar tal como Él nos pide. Es su deseo, apreciado amigo, el también tener este encuentro con Dios. Lo invito a que, como el salmista lo dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Usted también pueda guardar la palabra de Dios en su vida y permita que el Espíritu Santo lo pueda guiar en todo momento. Enséñanos a contar nuestros días. Nosotros vivimos en un mundo que todo es finito, todo tiene un límite. Nosotros tenemos horarios, tanto para pararnos como para hacer nuestras actividades en el día, y también tenemos un horario de trabajo de 8 horas, quizás 6 horas, y que también tienes otros tipos de actividades que están limitadas por el tiempo. Pareciera que todo está controlado por el tiempo y que si no cumplimos con esos estándares del tiempo, no podemos lograr muchas de las metas que tenemos en mente. ¿Será que en la mente de Dios funciona de la misma forma? Mira lo que nos dice el Salmo capítulo 90, versículos del 10 al 12. Salmo capítulo 90, versículos del 10 al 12 dice lo siguiente. Los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días,
que traigamos al corazón sabiduría. El salmista entonces indica, en este salmo el autor es Moisés, indica de que el ser humano tiene un promedio de vida de 70 años y que las personas que son más fuertes llegan a alcanzar 80 años. Yo tuve la dicha de por lo menos tener a mi abuelo, que en paz descanse, de vivir hasta los 85 años. Y a pesar de que por las condiciones de salud que lo llevaron a fallecer, puedo decirles de que mi abuelo fue una persona fuerte. Porque si bien es cierto que si fue una persona fuerte, también fue una persona que en su acumulación de años adquirió sabiduría en muchas cosas. Y en muchos consejos que me daba, hoy los aplico. Dice que la sabiduría está en la experiencia que las personas tienen. Pero Dios también desea que nosotros adquiramos una sabiduría de mero conocimiento. La sabiduría que Dios desea que nosotros adquiramos día con día es que nosotros aprendamos a valorar lo que es la vida. Esto me lleva a una pregunta que quiero hacerte. ¿Qué es la vida para ti y cómo la ve Dios después del pecado? Dios no nos creó para ser personas finitas. Al contrario, nos creó para que fuéramos personas de un tiempo infinito. Y uso el término infinito porque en realidad es un sinónimo de lo que es eternidad. Dios no nos creó para que nos estuviéramos muriendo, para que niños pequeños muriesen, o incluso embarazos prematuros y las criaturas ni siquiera hayan podido vivir su vida. Pero como resultado del pecado es que estamos limitados a un espacio de tiempo. Pero en el tiempo de Dios, un día para Él puede ser 1000 años en el tiempo y en la cronología de Dios. Pero debido a que vivimos en un entorno que ha sido manchado por el pecado y por el dolor de esta vida, Él nos invita a que valoremos la vida de otra forma. Por esa razón, usted, apreciado amigo que me oye, apreciado hermano iglesia que me está escuchando, debe decirle a Dios que lo ayude a aprender a contar cada día de su vida. Pero este contar de su vida es que usted permita que Dios venga a su corazón, que usted pueda vivir su vida alegremente, que usted pueda vivir su vida sin preocupaciones, que usted pueda vivir una vida armoniosa con aquellas personas que lo rodean, llámense amigos, llámense familiares, llámense las personas más cercanas que estén a usted, o incluso llámense a las personas que están en su entorno donde usted vive, en el vecindario, quizás puede ser en el trabajo. Pero usted también podrá estar diciéndose a usted mismo y me podrá estar preguntando, ¿cómo es posible que yo pueda llegar a vivir una vida así en medio de un mundo imperfecto? La Biblia nos indica en Juan 1:29 que Jesús es la razón que nos puede liberar de toda opresión. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en San Juan capítulo 3, versículo 14 al 21, nos indica de que Dios ha venido a este mundo para darnos vida eterna, que solamente es aceptar ese sacrificio que Él hizo en favor suyo, en favor mío y de los suyos. Dios desea darle la solución a esta vida que, si bien es cierto, es pasajera, pero únicamente aceptando cada consejo que Dios nos da en su palabra, es posible lograr tener estas cosas, de formar un carácter distinto, cuando hemos aprendido que cada momento de nuestras vidas vale mucho ante Dios. Y si para Dios es tan valioso cada momento que vives, ¿acaso no apreciarás tu vida? ¿Acaso no le darás sentido a lo que día con día vives? ¿Será que aprenderás a ordenar tus prioridades? ¿Aprenderás a tener un sentido y un rumbo en tu vida? Quiero finalizar con esta pregunta que nos hacía la lección de ese día. No importa lo rápido que pase en nuestra vida, ¿qué promesa tenemos en Jesús? Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esa es la esperanza que usted y yo tenemos en Jesús. Yo respondí lo siguiente y te comparto esta respuesta. Si lo aceptamos, tenemos vida eterna y salvación en Jesús. Si esta promesa no estuviese, fuéramos los más desdichados del mundo.
Pero yo alabo el nombre de Dios, porque a pesar de que, si bien es cierto, vivimos en un mundo finito, lleno de dolor y maldad, también la buena noticia es que podemos aprender a contar cada día nuestras vidas, si se lo permitimos a Dios, para vivir una vida diferente en su nombre. La prueba del Señor, la lección para el día martes, nos llevaba a 2 episodios muy importantes, de los cuales no leeré completamente, solamente haré referencia al pasaje. El primer pasaje lo encontramos en el libro de Salmos capítulo 81, en especial los versículos 7 y 8, y el segundo está en el Salmo capítulo 105, versos 17 al 22. El primer episodio, que está en el Salmo 81, nos hace mención de lo que era el episodio que sucedió en Meribá. Cuando los israelitas salieron de Egipto y que habían caminado ya un buen trayecto, una de las primeras pruebas que llegó hacia el pueblo fue de que no tenían agua. Imagínate estar en medio de un desierto en el cual no tienes nada con cual abastecerse, solamente con lo que saliste. Pues dice que esta fue la situación del pueblo de Dios en esos momentos. Esta historia la encontramos en Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. El pueblo empezó a quejarse, empezó a lamentarse porque no tenía agua. Imagínate esa situación, una situación muy caótica, en la cual el agua es muy primordial y se necesita para muchas cosas. El pueblo entonces, en vez de confiar en que Dios es capaz de hacer grandes proezas, pues habían visto ante sus ojos cómo un mar se había abierto ante ellos, que pudieron cruzar en seco y que habían sido vencedores de los egipcios y del faraón. Ahora parecía que después de ese gran milagro, el pueblo de Israel pudo haber aclamado a Dios de la misma forma, y entonces por ese motivo decir: Señor, tú fuiste capaz de resolver esto que parecía imposible, entonces danos de beber agua. Pero esto no fue lo que sucedió. El pueblo dice que empezó a quejarse en gran manera, que querían apedrear a Moisés. Y ahora Moisés le toca acercarse a Dios mediante la oración, y Dios, como está misericordioso, le provee de agua al pueblo. La historia también, una extensión de este relato, está en el Salmo 95, versos 8 y 9. Y dice el salmista que en su enojo, dice en una forma literaria, usa el salmista para describir que juró Dios de que no entraría en su reposo. El pueblo de Israel, entre más pruebas veía, menos confiaba en Dios. Esas pruebas de que Dios podía cumplir lo que él decía no eran lo suficiente para ellos. Muchas veces nosotros también, como el pueblo de Israel, podemos estar viendo que Dios ha hecho grandes cosas, que ha hecho grandes milagros, que ha intervenido, pero a veces también viene ese desequilibrio en nuestro caminar con Dios, y como resultado desconfiamos. Ese pecado de la desconfianza fue la razón por la cual nuestros primeros padres cayeron, pues ellos decidieron no creer, no confiar en lo que Dios había dicho para ellos. Pero si la historia solamente fuese en cuanto a los fracasos que como seres humanos muchas veces tenemos, como decía el día de ayer, fuéramos los más desdichados del planeta Tierra. Pero la Biblia también nos da historias alternativas en cuanto al amor y la justicia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Como te indiqué, la segunda historia está en el Salmo 105, versículos 17 al 22. Aquí encontramos la historia de José, otro personaje que quizás has oído hablar. José, el cual era uno de los 12 hijos de Jacob, uno de los menores de Jacob, dice que había sido vendido por sus hermanos por la mera envidia, y fue llevado a Egipto, y allá fue tratado como esclavo. Por un periodo aproximado de 40 años, él estuvo allá en Egipto, y no todo fue color de rosa en su vida. Se le acusó falsamente de quererse acostar con la mujer de Potifar, donde eso no fue así. Le tocó pasar en prisión injustamente. Pero un buen día Dios se acordó de su siervo José. Y José ahora, allá del barranco, de la ciénaga, del lodo, de lo más bajo,
sacó a José. ¿Y sabes por qué lo sacó? Lo sacó porque José en ninguna de estas cosas que estaba pasando había declinado. Muy por el contrario, esos momentos difíciles fueron los momentos más fructíferos de José, debido a que José fue de bendición para los que estaban en su entorno, para los que estaban allí. Usted quizás está pasando por un momento muy difícil de su vida. Podrá estar pasando un momento en el que usted no le ve salida a las cosas, pero está en usted tomar cualquiera de las dos decisiones: o quejarse, desconfiar de Dios, o decirle: Dios, estoy aquí tal como soy, tómame tal como soy ahora mismo, y permite que se pueda escribir una historia diferente en mi vida, y que pueda ser de bendición para las demás personas, porque yo solito no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Yo quiero cerrar esta parte de la lección con lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Especialmente voy a estar leyendo en los versículos 5 y 6. 1 Corintios 10, versículos 5 y 6 dice: pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Cada una de estas historias han sido escritas con el propósito que usted y yo no las repitamos, y si en un momento dado hemos caído en alguna de estos errores, podamos levantarnos. Dice en la sierva del Señor en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, la página 416, lo siguiente: Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley, pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás, quien les sugiere excusas y subterfugios y vence sus escrúpulos diciendo, como dijo a Eva en el huerto: no moriréis. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error. Que esta no sea nuestra situación, sino que muy por el contrario podamos estar alertas y abrir nuestro corazón a Dios para que cada día podamos superar cada una de las pruebas que nos vengan, porque solamente en Cristo Jesús podemos ser vencedores. El engaño del mal camino, la lección del día miércoles, nos llevaba a un punto muy especial. Este salmo, cuando lo estuve leyendo, tocó las fibras de mi corazón, y cuando lo leía incluso lloré, porque yo me veía reflejado en este salmo. Y cuando digo que me veía reflejado en este salmo, porque lo que el salmista expresa podrá ser la experiencia no solamente de él, sino también la experiencia de cada uno de nosotros. Cada día somos seres que, como lo he dicho, fallamos, pecamos, cometemos errores, pero no todo está allí. Al contrario, Dios nos da la salida para que si hemos caído nos podamos levantar. Porque, apreciado amigo, el mayor fracaso que el hombre puede tener es no reconocer su condición y no mejorarla. Pero esta mejoría no viene si usted no aprende a ser humilde. La clave de la felicidad en este mundo es tener un corazón dispuesto de servirle a Dios. Razón tenía el Señor Jesús para decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y en una lección anterior estuve diciendo que la pobreza no solamente se limita a escasez material. Muchas veces nosotros también tenemos pobreza en muchos sentidos, pero si usted reconoce su condición, Dios le puede ayudar, y Dios le puede ayudar a vencer. Dios le puede incluso ayudar a superar todos esos obstáculos que parecen imposibles. Dice el Salmo 141, el versículo 4, lo siguiente: no deje que se incline mi corazón a cosa mala, para hacer obras impías, con las que hacen maldad, y no coma yo de sus deleites. Nota que el salmista aquí tiene una urgencia, tiene una gran preocupación. Y esta gran preocupación es debido a que él le pide a Dios en oración que no le permita ser partícipe de estas malas acciones.
Parte de lo que es vivir en sabiduría en este mundo es permitir que Dios nos guíe en cada una de las decisiones que vayamos a tomar. Pero las decisiones sabían que tienen diferentes pasos. Cuando damos lugar a lo que es la tentación, esa es una decisión de la cual usted puede tomar o no participar. Y tiene distintas etapas. Mencionaré algunas de ellas. Por ejemplo, en Mateo 15, versículos 18 y 19, nos indica que la tentación comienza en la mente. En la mente, el lugar donde nadie sabe lo que usted está pensando, dice el Señor Jesús, de ahí es donde fluyen todos los males del ser humano. Usted podrá estar aparentando estar bien, pero únicamente Dios puede conocer lo que usted está pensando. Por eso que nosotros debemos, tal como dice el sabio Salomón en Proverbios 4, versos 23 y 24, de que cuidemos nuestro corazón, pero no refiriéndose al corazón que está acá, sino a nuestra mente, pues de la mente es donde fluyen las cosas, y si usted no cuida su mente, es un arma muy peligrosa. Por eso hay que permitir que Dios amore nuestras vidas, especialmente en nuestros corazones, porque solamente teniendo la presencia de Dios es que podrán salir buenas cosas del corazón. La segunda cosa que nos lleva a tomar una mala decisión y de caer en tentación es que esta tentación nos lleva a ser partícipe de todo lo malo. Santiago 1:15 dice de que si usted juega con el mal, pronto tendrá frutos. Así tal como la mujer cuando concibe y da a luz, de la misma forma es el mal cuando lo hemos permitido en nuestras vidas. Y la tercera cosa que es muy triste es que las malas decisiones que nos llevan a la tentación es que cauterizan nuestra mente. Y esta es una de las que más me aterró. Dice el apóstol Pablo en Tito 1:15 y en 1 Timoteo 4:2 que la maldad lo que provoca es esto, cauterizar, hacer prisionera nuestra mente. Usted se ha imaginado una situación en la cual muchas veces reconoce que está haciendo mal, pero no ha podido salir de eso. Por más que usted lo intente, usted se siente preso. Todo esto, apreciado amigo, es como consecuencia de haber hecho lo anteriormente dicho, del no cuidar la mente, de jugar con el mal. Cuando nosotros damos paso a estas avenidas del alma, somos presas fáciles de Satanás. Pero, apreciado amigo, el Señor hoy le ofrece a usted la salida a cualquier que sea su situación. Usted solamente debe aprender a confiar en Él, a aferrarse a sus promesas y creer que Él lo podrá hacer. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira lo que dice, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y mira lo siguiente, que es lo que me encanta de este versículo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Es decir, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a efectuar, pero la decisión únicamente está en usted. Desea vivir una vida en la cual usted le pueda decir al Señor, apártame del engaño del mal camino, y que cada día yo pueda agradarte conforme a tu voluntad. Espero que ese sea su deseo y que usted lo pueda hacer con la ayuda de Dios. Bendiciones de una vida recta, la lección del día jueves. Las bendiciones de una vida recta es en cuanto a aquellos que le veneran. Algunas de esas bendiciones que puedo mencionar tan solo por encima es que Dios nos da paz. El mundo necesita paz, pero esa paz es únicamente posible cuando invitamos a que Dios entre en nuestros corazones, de que Dios pueda ocupar ese sitio de nuestras vidas con su presencia. También cuando nosotros damos lugar a Dios, en nuestra relación diaria con Él, seremos bendecidos y como resultado reflejaremos el haber estado con Él. Otro punto de esas bendiciones que Dios nos da de caminar en rectitud es con nuestras familias. Las relaciones familiares van a mejorar. Ya usted no estará en pelea con sus familiares.
Al contrario, aprenderá muchas veces a incluso callar cuando es necesario o de orientar cuando necesita que orientar. Y también dentro de todas estas cosas, lo más importante es la vida eterna. El Salmo 112, quiero compartirlo rápidamente antes de concluir en esta parte de la lección. El Salmo 112, versículo 1. Dice el Salmo 112, verso 1: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y el verso 7 dice: No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Así es, cuando nosotros damos pie a que Dios esté en todo lo que hagamos, créanme que usted será la persona más dichosa del planeta Tierra y que usted podrá tener todas esas bendiciones. Dios incluso es capaz de bendecirnos materialmente, pero para eso, como vuelvo y lo repito, es necesario que Dios esté en nuestras vidas, que Dios pueda ser parte no solamente de un decir, sino muy por el contrario, que Él también se realice en nuestras vidas. A través de cada acción que hagamos, podamos reflejar que es una realidad y que no es una teoría. Quiero compartirte una cita que está en el camino, el conflicto de los siglos, la página 654. Mira cómo se resume todo lo que he dicho en breves minutos. En la Biblia se llama la herencia de los bienaventurados una patria, Hebreos 11, 14 al 16. Allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan sus sombras sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas planicies alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. ¿No te parece maravilloso y estupendo cómo se describe lo que será nuestro hogar pronto en la eternidad junto al Señor Jesús? Que podamos aprender a disfrutar desde ahora cada una de estas bendiciones, de vivir una vida en rectitud y que pronto podamos participar de este maravilloso regalo, la vida eterna. Bien, hermanos y apreciados amigos, concluimos la lección de esta semana con el siguiente pensamiento hoy, viernes 23 de febrero. Quiero compartir rápidamente una pequeña cita que me pareció muy importante leerla y está en el Camino a Cristo, la página 175 y 176, que dice: La humanidad caída, levantada de lo profundo de la ruina en que el pecado la había hundido, colocada de nuevo en relación con el Dios infinito, revestida de la justicia de Cristo y exaltada hasta su trono después de sufrir la prueba divina por la fe en nuestro Redentor. Todo esto es en lo que Dios quiere que nos fijemos. El vivir una vida sabia, el vivir una vida correcta, es valorar lo que Jesús hizo en nuestro favor. Usted y yo merecíamos la muerte eterna, porque ese es el resultado de pecar. Ese es el pago, el salario por haber cometido tantas malas acciones. Sin embargo, ya usted no tiene por qué preocuparse. Al contrario, su única preocupación o su mayor interés y enfoque, tal como lo dice esta pequeña cita que leí, de fijarse, de poner su mente en lo que Dios ya hizo por usted. ¿Quiere vivir una vida con sabiduría y llena de grandes bendiciones? Cada día permita que el maravilloso regalo de que Jesús vino en nuestro favor pueda hacerse realidad y que juntos podamos cada día caminar en la compañía de Dios. Quiero despedir este segmento de repaso de la lección con una pequeña oración para que el Señor nos ayude a vivir con sabiduría. Señor, gracias por la oportunidad que nos has brindado de poder, Señor, estudiar tu palabra y de repasar estas hermosas promesas. Permítenos cada día aprender a vivir con rectitud y sabiduría, y que seas nuestro centro y nuestro entorno siempre, que podamos ser bendiciones a otras personas. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias amigo por su tiempo, será hasta la próxima semana una vez más con su repaso semanal de la lección. Se despide de ustedes Andrés Ayala y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.